¿Qué tal, mis queridos hermanos? Un privilegio para mí saludarles en esta oportunidad al continuar en la experiencia linda, maravillosa del estudio de la palabra de Dios. Agradezco al Señor por su cuidado y protección durante la noche, por este nuevo día que nos brinda, por la bendición del descanso y por el privilegio de saber que Él está con cada uno de nosotros. Esa es su promesa y Él se goza en cumplir las promesas. Por supuesto que Él espera que en esa misma proporción tú y yo estemos con Él, caminemos con Él, le amemos a Él. Por eso, Reavivados por su palabra es una oportunidad preciosa para estar en comunión con Él a través de su palabra. Y estamos llegando hoy al capítulo número 20 del Evangelio según San Lucas. Este capítulo va a introducirse con la pregunta que los fariseos y líderes religiosos le van a realizar a Jesús. Dice el relato bíblico que Jesús estaba enseñando en el templo y llegaron los fariseos, los líderes religiosos, sacerdotes, y le preguntan con qué autoridad o quién te dio la autoridad para hacer esto. Ellos estaban esperando una respuesta de Jesús para entramparle y condenarle a raíz de esa respuesta. Sin embargo, Jesús, conociendo la astucia de ellos, conociendo el propósito verdadero de ellos, que no era conocer el origen de la autoridad de Jesús ni conocer su origen divino, entonces le va a responder con otra pregunta. Él le dice, yo también les voy a preguntar algo. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y dice la palabra de Dios que ellos no contestaron, no se atrevieron a responder, pues si decían que era de Dios, el Señor le iba a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decían que eran de los hombres, temían al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Así que prefieren decir, no sabemos. Jesús le dice, yo tampoco les diré con qué autoridad hago lo que hago. Alabado sea el Señor por su sabiduría. Y esa sabiduría también está a la disposición de cada uno de nosotros. Esa sabiduría está a tu disposición y a la mía mientras estemos estudiando la palabra de Dios y estemos en comunión con el Señor. Sabiduría para sortear las tentaciones, las presiones, sin caer en la discusión, sin caer en el dime que te diré, como se dice vulgarmente, una forma correcta de responder para exaltar la sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor porque está a tu disposición y a la mía. Solamente tenemos que comulgar con Dios, caminar con Dios, ser llenos del Espíritu Santo y esas respuestas estarán en nosotros para con todos los demás. El Señor entonces le cuenta la parábola de la viña porque entiende que ellos le quieren matar. Esta parábola ya la hemos estudiado en los evangelios de Mateo y de Marcos. Sin embargo, vamos a repasarla. Dice que un hombre sembró una viña, la alquiló a algunos hombres para que la trabajaran. Él se fue lejos, dice Lucas, por un tiempo y luego entonces envió a 3 siervos en 3 oportunidades diferentes según Lucas para buscar lo suyo, pero a estos 3 siervos afrentaron, golpearon y devolvieron con las manos vacías. Es interesante porque Lucas no menciona que hayan matado a ningún siervo, va a mencionar que matan al hijo de el dueño de la viña, representando entonces la muerte de Cristo Jesús. Hay algo interesante aquí que me llama la atención, que quiero resaltar. Dicen que querían tomar preso a Jesús, querían condenarle, pero temían al pueblo. Miren que es la segunda vez que en el mismo capítulo se utiliza la frase de que los líderes religiosos temían al pueblo. Y aquí está la lección que quiero esta mañana compartir con ustedes. Qué triste es saber que tememos al pueblo, tememos a las consecuencias, pero no tememos a Dios. Estos líderes
debiera decir la palabra de Dios, que temían era a Dios, respetaban a Dios, conocían a Dios, pero no, temían era lo que el pueblo pensara, temían era lo que el pueblo, cómo el pueblo reaccionara, y actuaban era pensando en que el pueblo les tuviera a bien. Qué triste cuando un líder religioso actúa es por la presión, actúa es por el qué dirán, actúa es temiéndole a otras cosas que a Dios. Y a veces los que sin ser líderes religiosos somos cristianos, a veces el pecado no lo ejecutamos no por temor a Dios, sino por temor al pueblo. No ejecutamos lo que estamos pensando hacer, no por temor a Dios, sino por temor a ser descubiertos, a que el pueblo nos condene, a que el pueblo nos juzgue. Dios nos ayude esta mañana a decirle al Señor: Señor, queremos temerte a ti, es decir, queremos respetarte a ti, queremos darnos por completo a ti, Señor, para que lo que hagamos no lo hagamos pensando en quedar bien con alguien, sino en quedar bien contigo, Señor. Ojalá esa sea también nuestra oración. En este capítulo vamos a encontrar también la pregunta que le hacen a Jesús, que si es lícito dar tributo al César o no. Otra pregunta con el deseo de entramparle. Si él decía claro que sí, entonces condenado por traidor a la patria. Si decía claro que no, condenado por traición al Estado, traición al gobierno. Así que parecía una trampa muy buena. Parecía que Cristo no tenía salida. Sin embargo, una vez más, repito, la sabiduría divina está también a tu disposición y a la mía. Esa sabiduría que condujo al Señor Jesús. Y Jesús pide una moneda, pregunta de quién es la imagen, le dicen que es del César, y entonces el Señor dice: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, indicando que nuestras responsabilidades eclesiásticas no impiden cumplir con nuestras responsabilidades con el gobierno mundanal, siempre y cuando esas responsabilidades no choquen con los principios enseñados en la Biblia. Si chocaran esos principios, entonces el principio, valga la redundancia, o la expresión de Pedro se pone en práctica: es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras tanto, nosotros debemos ser ciudadanos del reino celestial y buenos ciudadanos de esta tierra, del reino de este mundo también. Es decir, debemos dar ejemplos, debemos ser ejemplos de que somos personas educadas, personas respetuosas, personas que son llenas del poder del Espíritu Santo. Luego el Señor pregunta por qué la gente dice que el Cristo es el hijo de David, si David le dice mi Señor, y es una de las primeras indicaciones directas que el Señor va a hacer de su divinidad. Es una de las declaraciones directas que el Señor va a hacer de su preexistencia y va a mostrarnos que es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, porque nuestro Salvador no es un ser creado, no es un ser que empezó cuando María, no es un ser que fue creado en algún momento de la eternidad, es eterno como el Padre. Alabado sea el Señor. Y termina este capítulo el Señor pidiendo guardarnos de los escribas, de sus enseñanzas, que adoran las batas largas, que adoran estar en las primeras sillas, a la adulación de la gente, pero son sanguinarios, perseguidores, traidores. Qué triste descripción para aquellos que debían ser el ejemplo del pueblo. Puede que para nosotros esa no sea la descripción, pero delante del Señor, ¿cómo estamos? ¿Qué piensa el Señor de nosotros? Yo quiero insistir en esto. No es lo que piensen los demás, no es lo que piensa el jefe, no es lo que piensa la iglesia, no es lo que piensa el pastor, el anciano, los líderes. Es que piensa Dios de ti y de mí. Dios permita que hoy al meditar en esto podamos decirle al Señor: Señor, queremos
vernos bien delante de ti. Bautízanos con tu Espíritu Santo. Guíanos de tal forma que por tu gracia divina nosotros seamos más que vencedores. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por el capítulo número 20, Señor. Esta mañana queremos pedirte perdón porque quizás hemos actuado pensando qué dicen los que nos ven, qué dicen los que nos rodean, qué piensan aquellos que están a nuestro alrededor. Pero hoy comprendemos, Señor, que no es lo que piensen los demás, es lo que pienses tú lo que tiene valor. Ayúdanos a actuar bien delante de ti. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en forma rica hoy, mañana y siempre.